¿Te encuentras bien, Cloud? ¿Te encuentras bien? Pareces algo agotado. Te entiendo. Los días en nuestro mundo pueden ser largos y muy duros. Ven conmigo y déjame cuidarte un poquito. Déjame entonces que te peine un poquito mientras recordamos aquellos viejos tiempos, ¿te parece? Sí. A ver, ¿recuerdas cuando éramos niños, Cloud? Pasábamos horas y horas correteando por las calles de Nibelheim. Era un tiempo mucho más sencillo, ¿no crees? Sin preocupaciones ni temores. Solo éramos dos niños en busca de grandes y grandes aventuras. Y ahora la verdad es que tenemos muchísimas aventuras. Tenemos tantas que mira cómo estás ahora. Estás muy cansado. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Es que te peine un poquito. Eso es. Muy bien. Perfecto. Ahora ya te veo un poquito mejor. Que tienes los pelos un poquito alborotados. Ah, ¿y te acuerdas aquella vez que fuimos a pescar y me dijiste que me enseñarías? Porque yo no tenía ni idea. ¿Sí te acuerdas? Pues supongo que te acordarás que ambos acabamos empapados porque nos caímos al río al final. ¿Te acuerdas? A pesar de todo eso, yo creo que fue un día súper maravilloso. Y cada vez que oigo el sonido del agua fluir, me recuerdo de aquel día. Fue maravilloso, la verdad. Aprendí cosas nuevas y encima lo hice contigo, que sabes que me encanta. Contigo comenzar a aprender nuevas aventuras, nuevas metas. Sí. La verdad que fue un día increíble. Wow, también me acuerdo de aquella vez que subimos al monte Nivel, ¿te acuerdas? El viento soplaba súper fuerte. Imagínate, como si soplaba tan fuerte que era súper complicado y teníamos que aferrarnos el uno al otro porque si no salíamos volando. Y al final de ese momento siempre valía la pena pasar esas aventuras tan extremas, porque al final era divertido, aprendíamos cosas nuevas, era súper satisfactorio ver cómo habíamos vencido otra aventura, y eso que nos pensábamos que eso eran aventuras. Imagínate si en esa época hubiésemos sabido todo lo que sabemos ahora, hubiésemos hecho todas las aventuras que hemos hecho en todos estos años juntos. Y es por eso, Cloud, que te tengo tanto aprecio. Sí, porque me has enseñado mucho, me has enseñado a ser fuerte, a ser valiente y a conseguir todo lo que me proponga, porque tú eres también así. Sí, muchísimo. Ay, ¿te acuerdas de las pociones? Las solíamos usar para curar alguna dolencia, alguna herida que teníamos. Yo tengo esta guardada de aquí, ¿te acuerdas? Que a veces te da algunos botecitos para que la tuvieses. Pues como veo que tienes un poquito de
de heridas en la carita que ni siquiera te habías dado cuenta. Voy a aplicarte un poquito, ¿te parece? Sí, me acuerdo que cuando lo hacíamos era instantáneo, instantáneo. Parecía como magia. Y ahora tenemos tantas y tantas. Sí, que nos parece algo normal, pero cuando éramos niños era como wow. Te pones un poquito, te damos en la carita y está increíble. Te sientes ya recuperado, es como que te absorbe un poquito la herida y casi no se nota. Así que voy a dejar el frasquito aquí para ir humedeciéndolo, ¿te parece? Así que déjame, a ver, te veo por aquí. Te voy a dar luego un poquito, sí, te voy a dar un frasquito después, ¿vale? Cuando terminemos, para que te lo lleves. Bueno, o si no mañana, sí, porque quizás te quedas dormidito. Para que te lo lleves, lo tengas en el bolsillo, ¿te parece? Sí, yo creo que es lo mejor, porque al final hay que tener algunas de estas guardadas. Intentaré conseguir de las demás que siempre solíamos usar para que te las guardes, ¿vale? Y tengas esa sensación de magia siempre. Vale, gírame un poquito la carita. Eso, muy bien. Un poquito más por aquí. Vale, por el otro lado. ¿Lo notas como? Sí, ¿verdad? Ay, muy bien. Eso. Perfecto. Tienes la carita como que te vibra, ¿verdad? Esa es la magia que está haciendo efecto. Lo que tú y yo siempre solíamos llamar magia. Son unas pociones curativas perfectas. A ver que te vea por aquí así encima. Sí, es una sensación de alivio instantáneo. Vale. Ahí, a ver, levanta un poquito la cabeza. Anda, tienes por aquí también un poquito de rasguños. A ver, vamos a poner un poco más. Vale. Así. Eso. Vamos a doblarlo. Vale. Eso, a ver. A ver que te vea. Sube un poquito la cabecita. Ahí, perfecto. Eso es. Lo notas, ¿verdad? ¿Cómo no te puedes dar cuenta? No lo entiendo. ¿No notabas que te picaba o algo así? Es que eres tan fuerte. Si es que he aprendido del mejor. Absolutamente del mejor. Perfecto. Ahí estás, increíble. Me encanta. Vale, pues esto ya lo tenemos listo. Voy a cerrar el botecito. Voy a moverlo un poco. Y luego te daré una muestrecita para que te lo lleves en el bolsillo, ¿te parece? Sí, porque así que aunque yo no esté, te podrás curar. Con cualquier trapito, tela, algodón que tengas, sirve perfectamente. Vale. No me tienes que agradecer nada. Yo estoy aquí, ya lo sabes, para cuidarte, porque quiero lo mejor para ti y porque tenemos que ganar todas esas batallas. Exacto. Vale. Muy bien.
Ya sabes que aunque ahora mismo nuestras batallas sean diferentes porque ya no somos unos niños, la esencia sigue siendo la misma. Sí. Así que, Clau, no te preocupes de nada. Deja que cuide de ti. Cuando tú me necesites, ven que estaré aquí para ti. Siempre lo he estado, desde que éramos pequeños. Quizás esta poción puede hacer algo más que curar tus heridas físicas. Pues cuando te sientas solo en la batalla, que yo no pueda acompañarte porque tenga que estar en otro lugar, mira la poción y te prometo que aparte de curar esas heridas físicas, también vas a estar protegido porque vas a pensar en todo lo que hemos hecho juntos. Sí. Te vas a recordar de toda la gente que te quiere, que te mima. Porque recuerda que una vez también te dieron esta poción para cuidarte. Exacto. Entonces, al final, esa es la verdadera magia de las pociones. No solamente curar las heridas, las marcas de guerra, sino también cuidar nuestro corazón. Así que ahora voy a dejar esto aquí que repose un poquito y te voy a recordar algo que yo al principio me impresioné un poco. A ver si sabes lo que es. ¿Te acuerdas? Pues te lo voy a decir. ¿Recuerdas los chocos, Cloud? ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no, cómo no, cómo no? Aquellas aves que parecían como un poco tontas, pero luego tenían una súper eficacia. La verdad que son súper majestuosas, súper grandes, enormes, pero recuerdo que cuando éramos niños todavía las veíamos más grandes, con ese plumaje tan suavecito. Ahora es cierto, las vemos muy grandes, pero cuando éramos pequeños, cuando vimos la primera vez una, ¿te acuerdas? Nos quedamos así, súper sorprendidos. ¿Te acuerdas? Sí, a mí me gustó muchísimo. Yo no sabía para nada cómo montar en ellas y también me acuerdo que me enseñaste. Había que tratarlas con amor, como todo. Y al fin y al cabo, todos los animales que encontramos hay que tratarlos con amor para poder estar con ellos. Y es que al final me acuerdo que aunque nos parecían enormes, siempre te decía que me parecían realmente tiernas. Y es que ahora, después de tantos años, sigo absolutamente pensando lo mismo. Son tan bonitas. Yo al principio dudaba en que si eran gallinas gigantes, pollos enormes. No sabía lo que era hasta que luego me dijiste que se llamaban chocobos. Sí. Ah, ¿y te acuerdas lo que le dábamos de comer? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ah, sí, grisalvins. Era buenísimo, los grisalvins, que yo una vez cogí uno y tú, no, que eso es solo para los chocobos. Y yo, ¿los qué? Porque en ese momento aún no sabía cómo se llamaban. Sí, casi me como una, madre mía, menos mal que no. Sí, menos mal. ¿Y qué me dices de las materias? Justo tengo por aquí dos, mira, te las voy a enseñar. ¿Te acuerdas? Mira, ¿te acuerdas de ellas? Mira, ¿te acuerdas? Que nos daban unas habilidades mágicas increíbles. Yo me acuerdo que siempre utilizabas la azul y la transparente, ¿te recuerdas? Con ellas hacíamos cosas que jamás
podríamos haber imaginado. Y cada vez, si te fijas, parecen más y más fuertes. No entiendo, como que evolucionan de alguna manera, ¿no crees? Y cada vez que encontrábamos una, era como haber encontrado algo diferente, porque cada una de ellas tiene algo mágico. ¿Te acuerdas? Sí. Mira, esta es la tuya. Esta es la mía. Si quieres, las podemos intercambiar. Yo te dejo la mía. ¿Te parece? Sí. Mira. Son hipnotizantes, ¿no crees? A mí me lo parece. Tienen una forma muy rara. Son redondas, son esferas, pero no son perfectas. Al final, nada es perfecto y eso le hace increíble. Eso le hace increíble. ¿A que sí? ¿Y te acuerdas, Cloud, de las noches que pasábamos juntos viendo las estrellas? ¿Te acuerdas? Pues ahora sigue esta lucecita y verás que te va a llevar a ese momento. La verdad que todos esos recuerdos que te he contado son recuerdos muy preciados que tengo de nosotros dos. Sí, la verdad que si no hubiese tenido estos recuerdos, al menos yo sería alguien diferente. Mira, vamos al cielo contando las estrellas, soñando cuál sería nuestra siguiente aventura. ¿Recuerdas? ¿Qué nos depararía el futuro? ¿Cuántas aventuras podríamos hacer? Las posibilidades al final eran infinitas. Eran completamente infinitas, igual que las estrellas. Y sí, todavía podemos tener esas posibilidades. Porque al final, todo depende de uno mismo en este mundo. Sí. Veo que estás bastante dormido. Se te caen los párpados. Sí. Eso, cierra los ojitos. Ciérralos. Luego iremos a la cama, ¿vale? Para descansar. No te preocupes de nada. Tienes que ser fuerte, Cloud. Sé que siempre lo has sido, pero ahora tienes que ser más fuerte. Ya lo eras incluso cuando éramos niños. Yo siempre te lo decía y te lo he dicho antes. Pero es que ahora mismo necesitas descansar. Necesitas descansar. Mírate los párpados como te van cayendo. Sí. Recuerda, Cloud, que no tienes que luchar todas esas batallas tú solo.
¿Me tienes a mí? ¿Sí? Puedes contar conmigo cuando quieras, como en los viejos tiempos. Aunque estas batallas sean más serias, no te preocupes, ¿vale? Siempre estaré aquí, ¿vale? Para ti. ¿De acuerdo? Así que descansa, que te lo mereces. Estaré aquí cuando despiertes, protegiéndote, ¿ok? Sí. Descansa, Cloud. Y gracias por dejar que te cuide. Para mí es un honor. Venga, ven conmigo. Vamos a dormir, ¿sí? Ven conmigo, ven conmigo.